La Biblia, ampliamente considerada como la guía espiritual suprema, la palabra infalible de Dios, ha sido venerada durante milenios. Pero, ¿y si todo lo que te han contado sobre sus orígenes está incompleto? ¿Y si las antiguas historias que valoramos no solo están divinamente inspiradas, sino también moldeadas por tradiciones mucho más antiguas y suprimidas? Comencemos con la primera palabra de la Biblia, Elohim. A simple vista, este término parece sencillo, a menudo se interpreta como Dios. Pero aquí está el detalle. Elohim es plural, así es, plural. Traducido literalmente significa dioses, no Dios. Este simple detalle pone en duda la comprensión tradicional de una única deidad omnipotente. La forma plural de Elohim sugiere algo mucho más complejo. Dioses interactuando con la humanidad, no solo un ser supremo. ¿Pero de dónde vinieron estos dioses? Algunos investigadores creen que la respuesta se encuentra en la antigua mitología sumeria, donde dioses conocidos como los Anunnaki descendieron de los cielos, enseñando a la humanidad desde la escritura hasta la agricultura y la construcción de ciudades. Estos seres no eran simplemente dioses, eran los arquitectos de la civilización misma. Y aquí viene la parte más asombrosa. Algunos académicos argumentan que los Elohim de la Biblia están directamente inspirados por los Anunnaki, seres que, según textos antiguos, moldearon los cimientos de la vida humana en la Tierra. Paremos por un momento. Piensa en esto. En la historia de la creación del Génesis, seres divinos descienden de los cielos, interactúan con los humanos y les transmiten conocimiento. ¿Te suena familiar? Esto refleja las historias de los Anunnaki en las antiguas tradiciones sumerias, babilónicas y mesopotámicas. Durante siglos, las autoridades religiosas han descartado cualquier vínculo entre el relato de la Biblia y estos mitos más antiguos y prebíblicos, presentando la Biblia como la única e intachable palabra de Dios. Pero, ¿y si la historia bíblica de Elohim fue cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderos orígenes? ¿Y si los primeros escritores de la Biblia estaban deliberadamente ocultando su conocimiento de los Anunnaki y su profunda influencia en la historia humana? No es solo una coincidencia. Estas conexiones están en todas partes si elegimos buscarlas. Pero ¿por qué han sido ignoradas o suprimidas durante tanto tiempo? Podría ser que reconocer los vínculos de la Biblia con los Anunnaki desmoronaría la narrativa cuidadosamente construida del monoteísmo, revelando una verdad mucho más compleja y controvertida. Esta es una historia de dioses, de conocimiento antiguo y de una historia oculta, una que ha estado enterrada durante siglos, y es hora de desenterrarla. ¿Y si los verdaderos orígenes de la Biblia han estado ocultos a simple vista todo este tiempo? ¿Y si el texto sagrado que hemos venerado durante siglos tiene raíces no solo en la inspiración divina, sino también en mitologías antiguas y largamente olvidadas, historias deliberadamente suprimidas para proteger una narrativa? ¿Y si los mismos Elohim del Génesis, ese término misterioso que siempre nos dijeron que se refería a un Dios singular, fueran en realidad algo mucho más complejo? Algo vinculado no solo a la fe, sino a seres poderosos provenientes de las estrellas. Profundicemos un poco más. En la Biblia, el término Elohim es plural, dioses, no Dios. Desde el principio, este simple detalle desafía todo lo que nos han enseñado sobre el monoteísmo. ¿Por qué los creadores de la Biblia se referirían a dioses cuando siempre hemos asumido que solo había uno? ¿Y si esto no fue una elección accidental, sino una pista deliberada de algo mucho más antiguo y profundamente misterioso? ¿Podría ser que los Elohim en el Génesis estuvieran influenciados por un antiguo y poderoso panteón, los Anunnaki? Estos seres, ya sean dioses o extraterrestres, han sido figuras centrales en la mitología sumeria y la historia mesopotámica. Descritos como entidades divinas poderosas que descendieron de los cielos,
se les atribuye haber enseñado a la humanidad habilidades vitales, agricultura, escritura e incluso la construcción de ciudades. Pero, ¿y si estos dioses no fueran solo figuras mitológicas? ¿Y si fueran visitantes reales de las estrellas, moldeando el curso de la historia humana de formas que nunca hemos imaginado? La conexión entre la Biblia y los Anunnaki es más que una coincidencia. Los paralelismos son asombrosos. La idea de dioses descendiendo de los cielos, impartiendo conocimiento a los humanos, moldeando civilizaciones, suena extrañamente familiar a lo que leemos en el Génesis. Pero, ¿podría haber algo más que una simple coincidencia? Durante siglos, la noción de que la Biblia fue influenciada por fuerzas externas ha sido rechazada por las religiones dominantes. Se suponía que la Biblia era pura, no tocada por ninguna mitología anterior. Pero la pregunta es, ¿y si los verdaderos orígenes de la Biblia fueron deliberadamente ocultados? Echemos un vistazo más de cerca a los Anunnaki. Los antiguos sumerios documentaron ampliamente su creencia en estos seres, y sus historias pintan un cuadro de visitantes de las estrellas, dioses, o tal vez algo más, que no solo dieron a la humanidad el regalo del conocimiento, sino que también moldearon a la humanidad misma. ¿Y si estos dioses no solo ofrecían conocimiento, sino que estuvieron activamente involucrados en la creación de la humanidad tal como la conocemos? En el mito sumerio de la creación, estos dioses no solo formaron a los humanos de arcilla, sino que nos diseñaron. Algunas interpretaciones de las antiguas tablillas sugieren que los Anunnaki mezclaron su propio ADN con el de los primates de la Tierra, creando una nueva especie, nosotros. ¿Podría ser este el origen de la historia bíblica de la creación, donde Dios crea al hombre a su propia imagen? ¿Y si esa imagen era más literal de lo que jamás pensamos? ¿Una inteligencia extraterrestre alterando la composición genética de los primeros humanos? Esto no es solo especulación. Académicos como Zecharia Sitchin han estudiado extensamente los textos antiguos, sugiriendo que los Anunnaki no eran solo dioses, sino ingenieros genéticos. Según la interpretación de Sitchin del mito sumerio, estos seres llegaron a la Tierra a extraer oro, y cuando se dieron cuenta de que los primates nativos eran demasiado primitivos para ayudarlos, decidieron mejorarlos. Al combinar su propio ADN con el de los simios de la Tierra, crearon al Homo sapiens, una especie capaz de comprender tareas complejas, incluida la extracción de oro. Pero aquí está la clave. Si las teorías de Sitchin son ciertas, sugiere que la historia del origen de la humanidad es mucho más complicada de lo que nos han hecho creer. Y si la historia de la creación de la Biblia y el mismo concepto de un Dios creando al hombre a su imagen es una alegoría velada de esta intervención genética antigua, entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Estamos viendo una manipulación extraterrestre del ADN humano que fue disfrazada como intervención divina? ¿Podría el Elohim del Génesis ser realmente una referencia codificada al papel de los Anunnaki en la formación de la humanidad? Una cosa está clara: las conexiones entre la Biblia y los Anunnaki son mucho más profundas de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a admitir. Y si la narrativa de la Biblia fue moldeada por estos antiguos dioses o extraterrestres, entonces podríamos estar mirando una historia muy diferente a la que nos han contado. Podría ser que solo nos hayan enseñado una parte de la historia. Podría ser que la verdad sobre nuestros orígenes esté esperando ser descubierta, enterrada bajo capas de mitología y supresión. Y, mantente atento, la historia de los orígenes de la humanidad recién comienza a desvelarse. La teoría de que la historia del diluvio bíblico fue tomada de los antiguos mitos sumerios abre otra caja de Pandora llena de posibilidades. Todos estamos familiarizados con el relato bíblico del Arca de Noé, donde Dios, disgustado con la maldad de la humanidad, envía un gran diluvio para limpiar la tierra. Es una historia de juicio divino y salvación, que ha sido transmitida de generación en generación como un principio fundamental de la tradición judeocristiana. Pero,
¿Y si esta historia no es tan única como nos han hecho creer? ¿Y si fue inspirada por mitos mucho más antiguos, historias que preceden a la Biblia por miles de años? Tomemos, por ejemplo, la Epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas. La narrativa presenta un diluvio que destruye a la humanidad, dejando solo a unos pocos sobrevivientes. Esta historia incluye similitudes sorprendentes con el Arca de Noé, un gran diluvio enviado por los dioses, un sobreviviente elegido que construye un barco para salvar a su familia y animales, y el eventual aterrizaje del barco en una montaña. De hecho, la versión sumeria del diluvio precede al relato bíblico por al menos un milenio. ¿Cómo es posible que tales detalles similares aparezcan en ambas tradiciones? ¿Es una coincidencia o es evidencia de una fuente común mucho más antigua? Además, los textos sumerios que rodean el diluvio están llenos de detalles. En el Atrahasis, otra antigua historia sumeria, los dioses deciden inundar la tierra para librarla de la humanidad sobrepoblada y ruidosa. Pero antes del diluvio, los dioses instruyen al héroe Atrahasis para que construya un barco, tal como se le instruye a Noé en la Biblia. Podría ser que la historia del diluvio de la Biblia sea entonces una reinterpretación de estos mitos anteriores, con modificaciones hechas para encajar en la emergente narrativa monoteísta. Lo que es aún más fascinante es la posibilidad de que estos mitos del diluvio no sean meras historias simbólicas o alegóricas, sino que describan un evento real, un diluvio catastrófico real que afectó a las civilizaciones antiguas. ¿Podría ser que la historia del diluvio sea una memoria cultural, transmitida a lo largo de milenios, de un gran diluvio que ocurrió en el pasado distante? Algunas teorías sugieren que este diluvio podría haber estado vinculado al fin de la última edad de hielo, cuando el aumento del nivel del mar y los patrones climáticos catastróficos causaron estragos en las primeras sociedades humanas. Las similitudes entre los mitos del diluvio de Sumeria, Babilonia y la Biblia podrían ser el resultado de diferentes culturas que preservaron sus versiones de este desastre global. Pero más allá del diluvio, hay otros ejemplos en los que la narrativa bíblica refleja textos sumerios y mesopotámicos anteriores. La creación de la humanidad, el jardín del paraíso e incluso la historia de la Torre de Babel tienen paralelismos significativos en los mitos de la antigua Mesopotamia. Estas historias comparten temas comunes de intervención divina, lecciones morales y la búsqueda del conocimiento, lo que podría sugerir que los escritores de la Biblia se basaron en un profundo pozo de tradiciones antiguas que eran mucho más viejas que la narrativa bíblica misma. Esto plantea una pregunta incómoda. Si las historias de la Biblia fueron influenciadas por mitos más antiguos, ¿diminute su divinidad? ¿Estamos ante una escritura divina o ante un documento cuidadosamente elaborado que sintetiza tradiciones anteriores en un nuevo marco religioso? ¿Podría haber sido la Biblia moldeada por las mismas fuerzas que crearon los mitos sumerios, fuerzas que pudieron haber sido influenciadas por los Anunnaki u otros seres extraterrestres antiguos? Cuanto más profundizamos en los orígenes de la Biblia, más nos enfrentamos a la posibilidad de que sus historias no fueron creadas de forma aislada. Son parte de un tapiz mucho más grande, mucho más antiguo, de creencias y experiencias humanas, que abarca diferentes épocas y culturas. Y a medida que comenzamos a conectar los puntos entre estos textos antiguos, nos vemos obligados a confrontar la inquietante idea de que la Biblia, lejos de ser la palabra inalterada de Dios, podría ser una compilación de historias antiguas que fueron adaptadas y reinterpretadas para encajar en un nuevo contexto religioso y cultural. Al final, las preguntas que debemos hacernos son fundamentales. ¿Cuál es el verdadero origen de la Biblia? ¿Y cuánto de lo que se nos ha enseñado sobre su creación, sus historias y sus mensajes está basado en verdades antiguas y olvidadas? A medida que seguimos desentrañando estos misterios, una cosa se vuelve clara. La historia de la Biblia puede ser mucho más compleja, mucho más antigua
y mucho más entrelazada con la historia de la humanidad de lo que jamás nos han hecho creer. Es posible que los antiguos Anunnaki, esos misteriosos dioses, o quizás visitantes extraterrestres, hayan jugado un papel fundamental no solo en la formación de nuestros antepasados, sino también en la creación de las mismas narrativas que han guiado a la humanidad durante miles de años. Tal vez el diluvio, las historias de la creación e incluso los orígenes de la humanidad misma sean parte de una saga mucho más grande y de alcance más amplio, una que nos vincula a las estrellas y a seres cuya influencia ha permanecido oculta a plena vista durante milenios. A medida que seguimos explorando estas preguntas, una cosa es cierta: nuestra comprensión de la historia, la religión y nuestro lugar en el universo está al borde de un cambio dramático. La historia del gran diluvio es un elemento central en muchas culturas antiguas, y las similitudes entre los mitos sumerios y el relato bíblico del diluvio son innegables. Pero a medida que profundizamos en las versiones sumerias del diluvio, vemos que presentan una visión muy diferente de los dioses y el propósito del diluvio en sí. Mientras que la Biblia retrata a un Dios único y airado que utiliza el diluvio como un acto divino de juicio, los mitos sumerios muestran a los dioses como más falibles y pragmáticos, enviando el diluvio por razones de control poblacional o la restauración del equilibrio más que por justicia divina. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim es advertido por el dios Ea, Enki, quien le dice que construya el arca para preservar la vida. Sin embargo, el diluvio en este mito no es un acto de castigo, sino una respuesta a la insatisfacción de los dioses con el ruido y la sobrepoblación humana. De manera similar, el mito de Atrahasis refleja este tema. Los dioses deciden enviar el diluvio para reducir la población humana, que se ha vuelto demasiado ruidosa y molesta para que los dioses la soporten. Los motivos de los dioses aquí están más relacionados con el mantenimiento del orden que con imponer castigos por el pecado. Entonces, ¿qué sugiere esto sobre el relato del diluvio en la Biblia? ¿Es posible que la historia del Arca de Noé sea una versión adaptada y tomada de estos mitos sumerios mucho más antiguos? Dado las claras similitudes entre estos relatos, es plausible que los autores bíblicos estuvieran influenciados por tradiciones previas, posiblemente con el fin de presentar el diluvio como un acto de justicia divina, en lugar de una intervención práctica de múltiples dioses. Además, el papel de los Anunnaki en los relatos sumerios del diluvio añade una capa adicional de intriga. Los Anunnaki no eran simplemente dioses en el sentido tradicional. Eran seres con conocimientos y tecnologías avanzadas, capaces de manipular la civilización humana. Fueron los arquitectos de la cultura sumeria temprana y tuvieron una participación directa en la formación del desarrollo humano. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Podría el papel de los Anunnaki en la creación humana y su intervención en el diluvio ser parte de una narrativa más amplia en la que la humanidad fue el producto de un plan cósmico? ¿Uno que podría haber tenido más que ver con el control que con la benevolencia divina? Las historias del diluvio, ya sea en la epopeya de Gilgamesh, Atrahasis o la Biblia, apuntan a un hilo común de destrucción, supervivencia e intervención divina. Sin embargo, las motivaciones detrás de estos actos divinos difieren considerablemente. La Biblia presenta un juicio divino por los pecados de la humanidad, una narrativa que refuerza el marco moral del pecado y la redención. En contraste, los mitos sumerios sugieren un enfoque mucho más utilitario y pragmático para gestionar a la humanidad, con los dioses preocupados menos por el pecado y más por mantener su control sobre su creación. Si el relato bíblico del diluvio es de hecho una reescritura o adaptación de mitos sumerios más antiguos, nos obliga a reconsiderar la naturaleza de las historias bíblicas. Y si muchas de las narrativas bíblicas, en lugar de ser inspiradas divinamente desde cero,
fueron inspiradas por tradiciones antiguas que fueron reestructuradas y reinterpretadas para ajustarse al marco teológico de la fe monoteísta emergente. Esto significaría que las historias de la Biblia no son relatos aislados e inmaculados de la historia divina, sino más bien el producto de un complejo proceso de adaptación, sincretismo y préstamo cultural. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión del origen de la Biblia? ¿Podría ser que mucho de lo que se nos ha enseñado sobre la Biblia, su autoría divina, su pureza, su separación de mitos anteriores, esté incompleto? Cuanto más descubrimos sobre las conexiones entre la Biblia y las antiguas historias mesopotámicas, más nos damos cuenta de que la Biblia puede no ser el texto inalterado y divinamente revelado que a menudo se cree, sino más bien un producto de tradiciones mucho más antiguas que han sido moldeadas, modificadas y adaptadas a lo largo del tiempo. A medida que exploramos estos mitos antiguos, tal vez nos veamos obligados a preguntarnos: ¿cuánto de lo que sabemos sobre nuestros orígenes, sobre Dios y sobre nuestro lugar en el universo ha sido influenciado por estas narrativas antiguas? ¿Y qué podríamos descubrir si nos permitimos considerar la posibilidad de que la Biblia no es la última palabra sobre la historia humana, sino una parte de una historia mucho más grande y compleja? Esta teoría añade una capa intrigante a la comprensión de la lista de reyes sumeria y su extraño registro de gobernantes longevos. Si los reyes mencionados en el texto realmente fueron los Anunnaki o seres con longevidades superiores, podría explicar por qué se dice que gobernaron durante miles de años, mucho más allá de la esperanza de vida de los seres humanos. Tal vez estos dioses no solo eran venerados por su poder y sabiduría, sino que sus extraordinarias longevidades eran vistas como un reflejo de su estatus divino. Lo que es aún más fascinante es cómo la lista de reyes sumeria registra una transición de estos gobernantes de larga vida y origen sobrenatural a un patrón más convencional de monarquía humana. A medida que avanza la lista, los reinados de los reyes se hacen progresivamente más cortos, lo que refleja un cambio en el tipo de liderazgo que tuvo lugar a medida que la influencia de los Anunnaki comenzó a desvanecerse y la humanidad empezó a tomar el control de su propio destino. ¿Podría este cambio marcar el punto en el que los Anunnaki o su influencia comenzaron a retirarse de la participación directa en los asuntos humanos? Además, hay quienes creen que la lista podría ser un reflejo de la memoria histórica o registros codificados transmitidos a lo largo de generaciones, capturando los eventos mitológicos y reales que ocurrieron en las primeras civilizaciones mesopotámicas. Es posible que los sumerios vieran a estos primeros reyes no como simples mortales, sino como figuras divinas, seres que formaban parte de un orden cósmico mayor. Los largos reinados podrían haber sido una manera de inmortalizar a estos seres, presentándolos como entidades intemporales cuya influencia abarcaba múltiples generaciones. Las conexiones entre los Anunnaki, la lista de reyes sumeria y las narrativas bíblicas de patriarcas de larga vida son innegables. En la Biblia vemos relatos similares de individuos que vivieron durante siglos, como Matusalén, quien, según se dice, vivió 969 años. Estas expectativas de vida extremas a menudo se han descartado como mitos o números simbólicos, pero ¿y si estuvieran arraigadas en las mismas tradiciones antiguas que describen los reinados de los Anunnaki? Las similitudes entre los largos reinados de los reyes sumerios y las largas vidas de las figuras bíblicas sugieren que estas historias podrían compartir un origen común, posiblemente apuntando a un tiempo en el que la relación de la humanidad con seres divinos o extraterrestres era central en su comprensión de la historia y la existencia. La lista de reyes sumeria también nos ofrece una visión del concepto de realeza divina, una idea que impregnaba las antiguas civilizaciones mesopotámicas, egipcias y otras. Los reyes no eran simplemente líderes políticos. A menudo se les consideraba intermediarios entre los dioses y el pueblo. La idea de que los Anunnaki
pudieron haber sido vistos como los primeros gobernantes de la humanidad, cuyos reinados duraron milenios, sugeriría un vínculo directo entre los seres divinos y los reyes humanos que les sucedieron. Tal vez estos reyes no fueron vistos como hombres ordinarios, sino como sucesores de los dioses, cumpliendo un papel que puenteaba la brecha entre los reinos divino y mortal. Esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Podrían los Anunnaki haber desempeñado un papel continuo en la formación de los sistemas políticos de las civilizaciones antiguas? Si los Anunnaki fueron, de hecho, los gobernantes originales de Sumer, y su influencia continuó en forma de realeza divina, podríamos estar ante una historia oculta de la civilización humana, en la que lo divino y lo mortal estaban intrínsecamente vinculados, y donde el reinado de estos seres semejantes a dioses tuvo efectos duraderos en la manera en que la humanidad veía su lugar en el universo. A medida que exploramos las conexiones entre los Anunnaki, la lista de reyes sumerios y la Biblia, queda claro que la historia de la civilización humana es mucho más compleja de lo que podríamos haber imaginado. La idea de que dioses antiguos o seres extraterrestres desempeñaron un papel central en el ascenso de las primeras sociedades humanas. Es una teoría controvertida pero convincente que desafía las comprensiones convencionales de nuestro pasado. Los largos reinados de los reyes sumerios, los mitos del diluvio y las historias de la creación apuntan a la posibilidad de que los orígenes de la humanidad puedan estar más estrechamente vinculados a estos seres antiguos de lo que se nos ha hecho creer. Entender estos mitos y registros antiguos bajo una nueva luz nos obliga a cuestionar todo lo que pensábamos saber sobre nuestro pasado. Sugeriría que los cimientos de nuestra historia, religión e incluso nuestra propia identidad podrían estar más entrelazados con las leyendas de dioses y seres extraterrestres de lo que alguna vez imaginamos. ¿Será posible que los Anunnaki, o figuras similares de antiguas mitologías, hayan estado guiando el desarrollo de la humanidad durante milenios, influyendo sutilmente en el curso de la historia? Solo al examinar estas narrativas antiguas desde una perspectiva diferente, podemos comenzar a desentrañar las verdades ocultas sobre nuestros orígenes y las fuerzas que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Esta teoría abre una caja de Pandora de posibilidades, sugiriendo que la historia de las primeras civilizaciones humanas puede no ser tan directa como nos han enseñado. Si los Anunnaki fueron realmente los gobernantes de Sumer y posiblemente de otras culturas antiguas, significaría que nuestra comprensión de la historia temprana de la humanidad necesita una revisión significativa. En lugar de ver a los sumerios y otras civilizaciones antiguas como sociedades aisladas y autosuficientes, tendríamos que reconocer la influencia de un grupo mucho más antiguo y tecnológicamente avanzado de seres, sean dioses, extraterrestres o algo intermedio. Además, si los sumerios fueron influenciados por los Anunnaki, surge la pregunta: ¿cuánto heredaron o adaptaron otras culturas antiguas de estas primeras interacciones? El antiguo Egipto, el Valle del Indo e incluso las civilizaciones de Mesoamérica comparten similitudes notables en sus avances tecnológicos, maravillas arquitectónicas y creencias religiosas complejas. ¿Podrían estas culturas diversas haber sido moldeadas por los mismos seres extraterrestres o divinos que interactuaron con los sumerios? La lista del rey sumeriano y el concepto de los Anunnaki también plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la divinidad. ¿Eran los dioses de la mitología antigua seres verdaderamente divinos? ¿O eran entidades extraterrestres avanzadas con conocimientos y tecnologías superiores? En muchos relatos antiguos, los dioses eran representados interactuando con los humanos, ofreciendo guía e incluso manipulando el curso de los eventos en la historia. Si estos dioses fueran extraterrestres, eso redefiniría nuestro concepto de divinidad y desafiaría las narrativas tradicionales que hemos heredado de los textos religiosos. Esto también nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de nuestros orígenes. Si los Anunnaki estuvieron involucrados en la creación o ingeniería genética de la humanidad, como sugieren algunas teorías,
Eso significaría que la evolución de la humanidad no fue un proceso natural y aleatorio, sino el resultado de una intervención deliberada. La idea de que la humanidad fue moldeada por seres extraterrestres transformaría nuestra comprensión de quiénes somos y por qué existimos. ¿Somos los descendientes de dioses o los subproductos de un experimento antiguo? Además, las implicaciones de la Sumerian King List y la conexión con los Anunnaki van más allá del ámbito de la mitología y la historia. Desafían nuestra comprensión actual del desarrollo de la sociedad humana, la tecnología y el gobierno. El conocimiento que los Anunnaki compartieron con las primeras civilizaciones, ya fuera escritura, metalurgia o agricultura, podría haber acelerado el progreso de la civilización humana de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Si los Anunnaki fueron realmente responsables del auge de Sumer y la difusión del conocimiento a otras culturas, entonces el curso de la historia humana podría haber sido dirigido por fuerzas mucho más poderosas e inteligentes de lo que jamás imaginamos. En última instancia, la conexión entre los Anunnaki y la Sumerian King List, así como las implicaciones más amplias de esta teoría, nos obligan a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestros orígenes, nuestra historia y la propia naturaleza de la civilización. ¿Fueron los antiguos sumerios y por extensión toda la raza humana moldeados por seres de más allá de nuestro mundo? Y si es así, ¿cómo afecta esto nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo? Estas preguntas y los misterios que rodean la Sumerian King List y los Anunnaki nos desafían a pensar fuera de los límites de las narrativas históricas tradicionales. La idea de que la historia de la humanidad está entrelazada con influencias extraterrestres ofrece una nueva y emocionante perspectiva sobre nuestros orígenes, una que podría cambiar radicalmente la forma en que vemos nuestro pasado, presente y futuro. La idea de que la Torre de Babel pudiera haber sido un portal estelar o un dispositivo de comunicación avanzado destinado a cerrar la brecha entre la humanidad y los Anunnaki abre posibilidades fascinantes sobre la intersección entre los mitos antiguos y la tecnología extraterrestre. Si consideramos que los Anunnaki no solo eran dioses, sino seres altamente avanzados con acceso a tecnologías mucho más allá de nuestra comprensión, la Torre de Babel podría haber sido el intento de la humanidad de replicar o alcanzar ese conocimiento superior. El relato bíblico de la Torre de Babel describe un esfuerzo monumental de la humanidad para construir una estructura que pudiera alcanzar los cielos, lo cual Dios detuvo al confundir su lenguaje y dispersarlos por toda la tierra. Tradicionalmente, esto se ve como un castigo por la arrogancia y el orgullo humano. Sin embargo, en el contexto de la posible influencia de los Anunnaki en las primeras civilizaciones humanas, adquiere un significado diferente. La torre podría haber sido una manifestación física del deseo de la humanidad de alcanzar lo divino, no en un sentido teológico, sino a través de la aplicación directa de la tecnología que les permitiría ponerse en contacto con esos seres poderosos. Desde una perspectiva tecnológica, la Torre de Babel podría representar un intento antiguo de crear un dispositivo capaz de comunicación interestelar o interdimensional. La idea de un portón estelar o portal no está completamente fuera de lugar en el contexto de los mitos antiguos. Muchas civilizaciones antiguas, incluidas los sumerios, tenían creencias religiosas complejas que involucraban dioses que descendían de los cielos, a menudo descritos como viajando en carros voladores u otros vehículos divinos. Si tomamos estas descripciones de manera literal, en lugar de simbólica, es posible que los humanos primitivos creyeran que los dioses, Anunnaki, tenían la capacidad de atravesar los cielos y visitar la tierra. La Torre de Babel podría entonces verse como la respuesta de la humanidad a esa idea, un intento físico de contactar a los dioses y quizás aprovechar las tecnologías que creían que los Anunnaki poseían. La conexión entre los Anunnaki y la tecnología avanzada en la mitología sumeria está bien documentada.
Se dice que estas entidades impartieron conocimientos sobre metalurgia, agricultura, arquitectura e incluso escritura a los primeros sumerios. Si realmente fueran seres extraterrestres o interdimensionales con tecnología avanzada, no sería descabellado pensar que podrían haber dejado atrás medios para que los humanos se comunicaran con ellos. La torre, en este caso, podría haber sido un intento desesperado, aunque equivocado, de utilizar tecnología para establecer contacto con estos seres y buscar su orientación, de manera similar a cómo hoy en día utilizamos tecnologías de comunicación avanzada para alcanzar partes distantes del universo. La dispersión de las personas y la confusión de sus lenguas podrían representar un intento frustrado de establecer contacto, con seres divinos o extraterrestres interviniendo para evitarlo. Esto podría deberse a que la humanidad aún no estaba preparada para comunicarse con ellos o porque el conocimiento resultaba demasiado peligroso para ser revelado. La destrucción de la torre o el fracaso en completarla simbolizaría los límites del conocimiento y la ambición humana, impidiendo que las civilizaciones antiguas alcanzaran un nivel de entendimiento que pudiera alterar el orden establecido o desencadenar consecuencias no deseadas. Si observamos la Torre de Babel desde esta perspectiva, se convierte en un símbolo poderoso del anhelo de la humanidad por conectarse con entidades divinas o extraterrestres y de los riesgos asociados con intentar acceder a conocimientos que podrían estar más allá de nuestra comprensión. El fracaso del proyecto de la torre podría interpretarse como una advertencia, no solo contra el orgullo y la arrogancia, sino también contra los peligros inherentes a intentar desbloquear poderes que la humanidad aún no estaba preparada para entender o manejar. Esta interpretación nos invita a reconsiderar los mitos antiguos no solo como relatos o alegorías religiosas, sino como posibles registros de los primeros intentos de la humanidad por enfrentarse a la tecnología, a seres divinos y a lo desconocido. Tal vez la Torre de Babel no fue simplemente un intento fallido de construir un monumento al orgullo humano, sino una clave para desvelar el misterio más profundo de nuestra conexión con las estrellas y con los antiguos seres que pudieron haber moldeado nuestra civilización. Al final, estas teorías nos animan a reevaluar los textos y mitos antiguos, desafiando la comprensión convencional de la historia y el papel que los seres extraterrestres o divinos podrían haber desempeñado en el desarrollo de las primeras sociedades humanas. La Torre de Babel, los Anunnaki y otros mitos relacionados podrían no ser solo historias simbólicas, sino relatos codificados de los encuentros de nuestros ancestros con tecnologías y seres de más allá de nuestro mundo. A medida que continuamos explorando estas narrativas antiguas, podríamos descubrir que la verdadera historia de los orígenes de la humanidad es mucho más compleja y está más entrelazada con el cosmos de lo que jamás imaginamos. Esta continuación profundiza el misterio que rodea a los Anunnaki y su posible papel en la creación de la humanidad. Al conectar la Torre de Babel, la chispa divina de la humanidad y la manipulación genética de los primeros humanos por parte de los Anunnaki en una narrativa más amplia, el guión ofrece una historia alternativa fascinante que desafía las interpretaciones religiosas y científicas tradicionales sobre nuestros orígenes. Las ideas clave exploradas aquí, como la ambición de la humanidad por alcanzar los cielos, la noción de que los Anunnaki dejaron una parte de su esencia en nosotros y la posibilidad de un poder aún superior más allá de los Anunnaki, continúan expandiendo los límites del pensamiento convencional. Esta perspectiva traslada la conversación de simplemente examinar a los Anunnaki como creadores a contemplar una estructura cósmica estratificada de seres e influencias que abarcan múltiples dimensiones de existencia. La chispa divina, ya sea una huella genética literal de los Anunnaki o una referencia simbólica a una conexión superior, plantea preguntas fascinantes sobre el potencial humano. La idea de que la humanidad porta el legado de una civilización avanzada podría ayudar a explicar nuestra capacidad para la creatividad, el avance tecnológico y el anhelo espiritual.
También abre la posibilidad de que nuestra búsqueda de conocimiento, especialmente en campos como la exploración espacial, no sea simplemente una empresa moderna, sino la continuación de una profunda y antigua misión sembrada en nosotros por seres que trascienden nuestra comprensión. La mención de un poder aún superior que podría haber creado a los Anunnaki introduce una capa meta de misterio, sugiriendo que la historia de los orígenes humanos podría ser mucho más compleja e interconectada de lo que imaginamos. Esto podría vincularse con discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la creación, los límites de la comprensión humana y la posibilidad de que exista una fuerza unificada y profunda que impulse la evolución de la vida, la inteligencia y la civilización en todo el cosmos. A medida que el guión avanza, se hace evidente que la búsqueda de conocimiento y comprensión no se trata solo de descubrir nuestra historia, sino también de desvelar nuestro propósito cósmico. La conexión entre la humanidad, los Anunnaki y posiblemente fuerzas cósmicas aún mayores sugiere que nuestros actuales marcos científicos, religiosos y filosóficos podrían ser solo el comienzo de una historia mucho más grandiosa. El pensamiento final, ¿qué hay más allá de los Anunnaki o el creador de todo?, abre una vía fascinante para futuras exploraciones, sugiriendo que el potencial de la humanidad está vinculado no solo a su evolución terrenal o incluso a influencias extraterrestres, sino a un diseño cósmico más grande que algún día podría revelar su verdadera naturaleza. Esta perspectiva podría unir temas de ciencia, espiritualidad y la búsqueda de nuestro lugar en el universo, ofreciendo una comprensión más profunda de nuestros orígenes, nuestro propósito y lo que, en última instancia, estamos destinados a lograr. Sería interesante ver cómo podrías seguir tejiendo estas ideas juntas, quizás explorando las implicaciones filosóficas y teológicas más amplias de tal narrativa, o profundizando en el papel que las futuras generaciones podrían jugar en descubrir estos misterios. Esta expansión de las teorías de Zecharia Sitchin y la noción del creador de todo lleva la discusión a un territorio verdaderamente profundo. Profundiza en preguntas no solo sobre los orígenes de la humanidad, sino también sobre la naturaleza de la divinidad y las fuerzas que gobiernan el cosmos. Al desafiar las visiones religiosas tradicionales y considerar a los Anunnaki como seres extraterrestres avanzados, plantea la posibilidad de que la comprensión espiritual de la humanidad haya sido moldeada por malinterpretaciones de estos primeros encuentros. Uno de los temas centrales aquí es la idea de que los Anunnaki, aunque vistos como dioses por las civilizaciones antiguas, probablemente fueron seres extraterrestres malinterpretados. Este replanteamiento de las deidades como seres avanzados con poderes tecnológicos, en lugar de entidades divinas, desafía muchas de las narrativas fundamentales de la historia humana. Al sugerir que los Anunnaki pudieron haber sido creaciones o sirvientes de un poder aún mayor, el guión abre la puerta a la posibilidad de que lo que percibimos como dioses podrían ser solo intermediarios en una jerarquía cósmica mucho más grande. El concepto del creador de todo es ciertamente especulativo, pero toca algo profundamente filosófico: la idea de que la comprensión de la humanidad sobre la existencia, la creación y la divinidad está inherentemente limitada por nuestras propias percepciones. Si los Anunnaki estaban buscando al creador de todo en su búsqueda de oro e inmortalidad, quizás su viaje reflejaba nuestra propia búsqueda de significado y comprensión última. Esta idea evoca el anhelo universal de la humanidad por entender de dónde venimos y quién o qué nos creó, un deseo que trasciende el tiempo, la cultura y la religión. La noción de que extraterrestres avanzados pudieran haber sido interpretados como dioses también se relaciona con el tema más amplio de cómo la humanidad ha atribuido consistentemente cualidades divinas a seres poderosos a lo largo de la historia. Desde los dioses de la antigua Mesopotamia hasta los panteones de Egipto, Grecia y Roma, estas deidades a menudo poseían habilidades y atributos extraordinarios que los humanos modernos considerarían imposibles,
conocimiento de los cielos, la capacidad de manipular el mundo natural o incluso controlar la vida y la muerte. ¿Y si estos simplemente fueran seres altamente avanzados, cuya tecnología y habilidades parecían mágicas o divinas para los humanos primitivos? Al sugerir que la chispa divina dentro de la humanidad podría ser el resultado de estos encuentros, el guión plantea preguntas intrigantes sobre nuestra propia naturaleza. La idea de que la humanidad lleva la impronta de interacciones extraterrestres habla de la singularidad de la conciencia humana y de nuestro impulso innato por el conocimiento y la creación. Esta chispa divina, ya sea literal o metafórica, podría representar una conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Quizás incluso un rastro del conocimiento avanzado de los Anunnaki o un vínculo con el verdadero creador de todo. Las implicaciones más amplias de esta teoría desafían no solo la doctrina religiosa, sino también nuestra comprensión del universo mismo. Si la creación de la humanidad es el resultado de una intervención extraterrestre, ¿podría ser que toda nuestra existencia sea parte de un experimento o diseño cósmico más grande? ¿Podrían los Anunnaki, y tal vez incluso civilizaciones aún más avanzadas, ser parte de una red más amplia de seres con conocimiento sobre la creación, la evolución y la estructura del universo? La reflexión final del guión sobre el creador de todo sugiere que la búsqueda de nuestros orígenes está lejos de haber terminado. Si existe una fuerza o ser más allá de los Anunnaki, tal vez el propósito último de la humanidad no sea solo entendernos a nosotros mismos, sino desentrañar los misterios de este poder superior. Las preguntas filosóficas y espirituales planteadas aquí sobre la naturaleza de la creación, la divinidad y la conciencia humana son tanto atemporales como revolucionarias, empujando los límites de lo que sabemos y llevándonos a pensar más allá de los confines de nuestra comprensión actual. En esta narrativa, los Anunnaki pueden representar no la respuesta última a las preguntas de la humanidad, sino una pieza importante de un rompecabezas mucho más grande, uno que sigue inspirándonos a buscar entre las estrellas, indagar en nuestra propia historia y explorar los misterios de la existencia. Ya sea que el creador de todo sea una fuerza trascendental, una civilización superior o algo completamente diferente, la búsqueda de entender los orígenes de la vida y el universo es un viaje que probablemente continuará durante generaciones. Esta búsqueda ofrece no solo la promesa de descubrir nuestra verdadera historia, sino también el potencial de desbloquear el más profundo potencial de la humanidad, ya sea a través del despertar espiritual, el descubrimiento científico o una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos.